Damos gracias al Señor que estamos en el último culto de este año. Increíble cómo pasó el tiempo. Ayer nomás parecía que estábamos iniciando el año y hoy tenemos el privilegio, la bendición de estar en la casa de Dios compartiendo las alabanzas, la adoración, las acciones de gracias y poder escuchar su palabra. Qué bueno es estar juntos en la casa del Señor para participar de este culto de adoración. En el primer culto de este año, no sé si todos los que estamos presentes estuvimos, yo pienso que sí, la gran mayoría, pero también hay algunos hermanos que estuvieron en el primer culto de este año y que hoy ya están con el Señor. ¿De qué nos habla eso? De la brevedad del tiempo en la tierra. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir en este mundo, pero comparando el tiempo en la tierra es una pequeñez en comparación a la eternidad sin fin que nos espera a todos los que seguimos a Cristo, los que hemos confiado en su obra expiatoria y salvadora, a todos los que lo hemos recibido como Señor y Salvador y lo estamos siguiendo. Así que el tiempo pasa velozmente. Yo podría haberle puesto a este mensaje la brevedad del tiempo, pero le puse los planes de Dios. En vista que el tiempo es muy breve, Dios tiene planes específicos, tiene planes generales. Así que esto nos hace ver, como decía, la brevedad del tiempo en la tierra. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos porque estamos de paso. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Jesús también dijo, mi reino no es de este mundo. Así que por eso somos peregrinos. ¿Y por qué somos extranjeros? Porque nuestra patria celestial, nuestra definitiva patria es el cielo. Y hacia allá vamos. Esa es nuestra gran esperanza. Y por más sinsabores que hayamos tenido en este año o que lo tengamos, en cualquier momento entramos a las mansiones del cielo, donde Jesús nos abre los brazos y nos recibe y nos da la bienvenida, donde nunca más habrá enfermedad, habrá sufrimiento, nunca más habrá muerte, nunca más habrá tristeza. Será un gozo sin fin con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Qué bueno es pensar que somos peregrinos y extranjeros. Por eso debemos pensar muy bien cómo utilizar nuestro tiempo. Porque a veces, si hay algo que no lo administramos con sabiduría, es nuestro tiempo. A veces cuidamos más el dinero que el tiempo. Pero quiero decirte que el tiempo es más valioso que el dinero. Porque un día que pasó, que lo hemos gastado bien o mal, nunca más volverá. Pero el dinero hoy se gasta, hoy se va, mañana lo recuperamos. Así que lo más valioso que hay, más valioso que el oro y la plata del mundo, es nuestro tiempo. En el Salmo 90, el versículo 12, Salmo 90, el versículo 12, Moisés, aquel patriarca de la antigüedad, hace una oración muy significativa. Salmo 90, 12, Moisés ora a Dios diciéndoles, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Qué interesante. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que traigamos al corazón o para que crezcamos en sabiduría. Podemos estar viviendo despreocupadamente. Total, tenemos mucho tiempo. Y cuando somos más jóvenes, decimos, tenemos toda una vida por delante. Craso error, porque el día de nuestra partida nadie lo sabe, Dios lo sabe. Se va el joven, se va el adulto, se va el anciano, nadie lo sabe.
Y tenemos que vivir en este mundo preparados como para vivir siempre, estudiando, trabajando, pero sobre todo hablándoles a otros del Señor Jesucristo si somos cristianos, pero listos para partir, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia, o en cualquier momento Jesús aparece en el arrebatamiento y viene a buscar a todos los que le están esperando. ¿Lo estaremos esperando al Señor? ¿Lo estamos esperando? Dios quiera que sí. El que está esperando a Cristo que aparezca en cualquier momento, tiene la valija lista. La valija es una expresión simbólica que estoy usando. Tiene su vida lista. No tiene que decirle, espérame, Señor, tengo algunas cosas que arreglar, algunas irregularidades con familiares, con amigos, con lo que sea. Listos como para partir. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y el versículos 15 al 17, Efesios 5, 15 al 17, el apóstol Pablo dice, así que tengan cuidado de cómo viven, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. ¿Cuántos de nosotros actuamos sin pensar a veces? Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Qué interesante, qué desafío. No vivir para mí, sino vivir para el Señor. Y el apóstol Pablo decía, Cristo es la razón de mi existencia. Yo vivo para Cristo. Y si vivo o muero, soy de Cristo para su servicio. La mejor manera de utilizar el tiempo es tener planes definidos para el nuevo año que va a comenzar. Muchísimas personas no piensan cómo invertir su tiempo el año que viene. Dicen, ya se verá. Pero yo te quiero poner algunos ejemplos prácticos. ¿Quién de nosotros sale a la ruta con el vehículo? Y si alguien nos pregunta, ¿hacia dónde vas? Pues no sé. Salí a la ruta y a alguna parte llegaré. No, pero tenemos que tener un proyecto definido. O voy a Saespeña, o voy a Posadas, o voy más lejos. Seguramente que nadie sale a la ruta para ver hacia dónde va y a dónde llega. Un cristiano responsable de su vida y ante Dios tiene definido su futuro. Y aunque un refrán dice, el hombre propone, pero Dios dispone, pero todos nuestros planes tienen que estar basados en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados, porque a veces nos metemos en problemas. Hacemos planes nosotros sin ni siquiera orar. Y después decimos, pero el Señor no me ayudó. Pero la gran pregunta es, ¿pero Dios te dio luz verde? ¿Te dijo que ese era su plan? Pero ¿y dónde quedan mis planes? Dios los tiene muy en cuenta. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que estar en intimidad con el Señor. Así que la mejor manera de utilizar bien nuestro tiempo es tener planes definidos para el nuevo año que va a comenzar. No planes nuestros, como decía, sino los planes del Señor para nuestra vida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 y 2. Hechos 9, versículos 1 y 2, leemos algo muy interesante. Dice que Saulo, ¿quién era Saulo? Saulo de Tarso. ¿Y quién fue después? El apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo te pregunto, ¿esos eran los planes de Dios o eran los planes de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso pensaba que él estaba sirviendo a Dios y estaba justamente trabajando en contra de Dios, porque estaba persiguiendo a los cristianos
y estaba buscando para encarcelarlos o hacerlos matar. Pero él pensaba que estaba haciendo bien. ¿Cuántos de nosotros a veces, especialmente en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, hemos tomado decisiones, hemos hecho planes, hemos hecho cosas que pensábamos que estaba bien? Pero cuando empezamos a descubrir la palabra de Dios y la voluntad de Dios, nos damos cuenta: ¿por qué habré hecho lo que hice? ¿Por qué habré dicho lo que dije? ¿Te pasó? A mí me pasó muchas veces, pero lo hecho está. Ya es tarde, pero no por eso vamos a vivir la vida con remordimientos de conciencia. Si venimos a Dios y le pedimos perdón, dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero todo aquel que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Dios es bueno y Dios puede perdonar nuestros errores del pasado o del presente, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, que reconozcamos. Así que los planes de Saulo de Tarso realmente eran planes criminales, pero él pensaba que estaba obrando en favor de Dios. Los versículos 3 al 6 del mismo pasaje dicen: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, es decir, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay dos expresiones muy significativas en estos versículos. Lo que primero le dice Saulo, en ese momento todavía no era el apóstol Pablo, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros decimos: Señor, yo quiero hacer tal cosa, por favor, necesito tu ayuda. Pero qué diferente sería decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué querés que yo haga? ¿Qué querés que yo haga el año que viene? ¿Qué planes tenés para mí para el año que se aproxima? Y tal vez te lleves la gran sorpresa que el Señor tiene planes específicos para tu vida. Pero eso me da miedo. Debería darte confianza, porque el Señor nunca tiene proyectos irrealizables. Todos los proyectos de Dios son posibles cuando dependemos de Él y cuando tenemos buena disposición, porque los planes de Dios son buenos, son perfectos, son santos y nos van a hacer bien. Y va a ir Él delante nuestro, haciendo su voluntad directiva, no la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es aquella que nos permite hacer ciertas cosas, porque insistimos, y a veces, aunque entendemos que no es tanto la voluntad de Dios, pero Señor, yo quiero y yo quiero. Esa es la voluntad permisiva, pero la voluntad directiva es la que Él va delante nuestro y nos vas abriendo puertas. Qué bueno es que nosotros tomemos la decisión de que el Señor vaya delante nuestro, abriéndonos puertas y acompañándonos, porque cuando Dios está en el tema, todos los planes de Dios son perfectos. Y finalmente nos damos cuenta qué hermoso proyecto y propósito tenías para mí había sido. Así que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debiera ser nuestra oración permanente, especialmente al finalizar un año y empezar el otro. Y el Señor le dice: y se te dirá lo que debes hacer. Indudablemente que Dios puede mostrarnos sus planes de distintas maneras. No hay una sola manera, pero lo importante es que nosotros estemos atentos, sensibles a la voz de Dios, porque en esta misma mañana Dios puede mostrarte cuál es su plan para tu vida, cuál es el proyecto, cuál es el propósito para vos, para el año que viene y para todo el resto de tu vida que te toque estar en la tierra. En el versículo 15 del mismo capítulo, versículo 15,
Vemos los planes de Dios para Saulo. Versículo 15 dice, y el Señor le dijo a Ananías, Ananías era un siervo de Dios, no era un sacerdote, no era un apóstol, no era nada por el estilo. Era un siervo fiel, un seguidor de Cristo, obediente. Y le dijo a Ananías, ve allá porque Saulo es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Tenía un plan definido para el apóstol Pablo, el futuro apóstol Pablo, que ahora era solamente Saulo de Tarso. Él dice que él tendría que llevar el conocimiento de Cristo a los gentiles. Él fue el apóstol a los gentiles, pero también a los reyes, a los que estaban en eminencia y a los hijos de Israel también. Esos eran los planes de Dios para Saulo. Yo no sé si te da miedo saber los planes de Dios. A mí a veces me dio miedo qué pasaría conmigo si Dios me pide alguna cosa. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Hace muchos años yo decía, ¿qué pasaría si el Señor me pide tal cosa y tal cosa y tal cosa? Pero a mí por lo menos me pasó que no me lo dijo todo de golpe. Me fue diciendo despacito, cosa que yo no me asuste y no huya. Así que Dios te va a decir en una manera amorosa, tierna, comprensible, pero la voz de Dios es una voz persistente, una convicción que te ayuda a desear hacer la voluntad del Señor. Dios tiene un plan general para todo cristiano. Yo quiero ser más específico. Hay por lo menos dos planes. Un plan general para todos los cristianos. Todo seguidor de Cristo tiene esa premisa, esa voluntad. El primero es cumplir la gran comisión. Podemos hacer 1000 cosas para la obra de Dios, pero si nosotros no cumplimos la gran comisión, no estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y qué es la gran comisión? Pues leamos en Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 leemos que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¡Qué versículos tan confrontadores! Bueno, yo sé que alguien podría estar pensando, pero Señor, si el Señor no me llamó para ser un misionero, todo cristiano es un misionero. Podemos empezar nuestra tarea misionera con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Y qué tenemos que decirle? ¿Cuál es la gran comisión? Hablándoles de que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, toda la raza humana, y que somos pecadores, y en consecuencia, si en vida no hacemos cuentas con el Señor, nos espera algo horrible, que es el infierno. Pero si en vida, cuando escuchamos el mensaje de salvación, ¿cuál es el mensaje de salvación? El Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias del reino de los cielos, que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algunas personas creen que el Evangelio es una religión, una secta tal vez, pero el Evangelio no es ninguna religión. Evangelio son las buenas noticias, que a pesar de ser pecadores perdidos, Dios envió a su Hijo dejando la gloria del cielo y vino a este mundo a hacerse hombre, a crecer, a predicar y estar dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que si nosotros reconocemos que lo necesitamos y lo recibimos en nuestro corazón, recibimos el más grande regalo, que es la salvación del alma, la vida eterna. ¿Qué pasa cuando morimos? Hay gente que cree, muerto el perro se acabó la rabia. Craso error. Toda la Biblia enseña todo lo contrario. Cuando nosotros morimos, cuando se detenga nuestro corazón y exhalemos nuestro último aliento, nuestro cuerpo va hasta la sepultura, hasta el día de la resurrección. Pero en ese momento, nuestro espíritu vuelve a Dios. Eso no quiere decir que seamos salvos,
El espíritu de todo ser humano vuelve a Dios al morir, porque el espíritu es la fuerza motriz que le da vida al cuerpo. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, pero nuestro verdadero ser que vive dentro de este envase que se llama cuerpo humano es nuestra alma. ¿Y qué es el alma? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y seguimos viendo mejor que ahora. Cuando mi alma salga de mi cuerpo, no voy a necesitar anteojos. Cuando mi alma salga de mi cuerpo, que soy un poco sordo de un lado, escucharé a la perfección. Cuando salga de mi cuerpo, podré entender y poder ver en un momento dado que tal vez alguno llora mi muerte, pero yo estaré entrando a las mansiones del cielo. Y allí también saldrá Jesús a recibirte y a decirte: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo me imagino ese momento glorioso. Yo ni sé cómo será, porque dice que lo que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del ser humano, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que lo siguen, los que lo obedecen. Y allí nomás yo me imagino que estaré cayendo de rodillas y besando los pies de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero ahí no queda todo. Allí nomás me levanto y miro para un costado y empiezo a ver a mis seres queridos que fueron creyentes y fieles hasta el final. Y después de tanto tiempo, abrazarnos con nuestros seres queridos es la esperanza más grande que nos queda a los cristianos. Pero todos nuestros parientes son salvos, por eso es nuestro deber hablarles de Cristo, para que ellos vayan al cielo al morir, para que cuando estemos en el cielo podamos reencontrarnos, no por un tiempo, sino por los siglos de los siglos de los siglos. Yo por lo menos espero encontrarme con mis seres queridos. Y te animo a tener esa esperanza, pero te animo a hablar de Jesús a tus parientes, amigos y conocidos, para que ellos sean salvos y entren a las mansiones de gloria del cielo. El que creyere fuere bautizado. Hay dos aspectos en este pasaje. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. Claro, alguien me va a decir, pero pastor, yo no puedo irme a la China, o no puedo irme a Europa o al África. Hermanos queridos, estamos en un momento especial de la historia, donde las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten circunvalar el planeta Tierra con el mensaje de Jesucristo. Hermano, te animo a ocupar las redes sociales, a ocupar los medios de comunicación que están al alcance de tu mano, están en cada celular, para hablarle al mundo entero del Señor Jesucristo. Eso es lo que procuro hacer. En segundo lugar, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Esa es la responsabilidad de los que reciben el mensaje. Nuestra responsabilidad es darle el mensaje. Pero ¿qué pasa con el mensaje? Puede ser aceptado o puede ser rechazado. Pero nuestra responsabilidad es hablarles del Señor, invitarlo a seguir a Jesús, acompañarle, enseñarle los primeros pasos. Ahora, los que no pueden creer serán condenados. Y alguien una vez me preguntó, pero entonces Dios es un condenador. Le dije, no, Dios es un salvador. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Y entonces, ¿cómo se entiende? ¿Quién los condena a estos que rechazan el mensaje? Sus pecados los condenan, pero Dios no los condena. Dios envió a su Hijo para que no sean condenados. Dios tiene un plan personal para todo cristiano. Ya hemos visto el plan general. ¿Cuál es el plan general? Hablarle a cuantas personas podamos del amor de Dios, del perdón de Jesús, de la salvación del Señor.
Esa es nuestra misión. ¿Cuándo? En cualquier momento y lugar, donde menos esperamos, mientras hacemos fila en el banco, en el correo, cuando vamos a cobrar la jubilación o vamos a cobrar cualquier cosa, o estamos en el supermercado. Si a alguien lo vemos con cara triste, bien podríamos decirle, te noto un poco triste, desanimado. ¿Cómo no voy a estar con la economía, con la situación económica? Tengo una gran noticia que darte. Esto es temporal, pero viene un futuro glorioso. ¿Cómo? ¿Va a cambiar el gobierno? Sí, va a cambiar. ¿Y quién es el próximo candidato? Jesucristo. Cuando Jesucristo toma el control de nuestra vida, todo cambia. Y le hacemos allí, si es necesario, la oración del penitente. Alguien dirá, pero es apropiado en ese lugar. Hermano querido, no rehusemos orar en cualquier parte y presentar a Cristo en cualquier momento y a cualquier lugar. Ese es el plan general. Pero Dios también tiene un plan específico y personal, que tu plan o el plan de Dios para tu vida es una cosa y para mí es otra. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos la obra maestra de Dios. Otras versiones dicen somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta versión dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. La primera vez que nos creó en el vientre materno. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, nos creó de nuevo espiritualmente hablando. Somos la creación de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Quiero que escuche bien. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano para que las hiciéramos. Así que Dios preparó algo específico para tu vida, ya lo creo. Pero yo no estoy enterado. Te pregunto, ¿lo estás buscando? ¿Le preguntaste, Señor, ¿tenés algún plan personal para mi vida? Yo he gastado tiempo y tiempo preguntándole, Señor, ¿cuál es tu plan personal para mi vida? Y te puedo asegurar que me lo reveló y me lo confirmó. Y yo dije, dame pruebas. Y me empezó a dar evidencias de cuál es el plan personal para mi vida. Yo te aseguro que si le preguntas al Señor, Señor, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito para conmigo? ¿Tenés algún plan personal para mi vida? No empieces a decir, yo ya soy un adulto. O tal vez alguien diga, yo soy un anciano. O tal vez alguien diga, yo no fui a un seminario. Mi querido hermano, Dios no está buscando académicos ni grandes preparados. Dios está buscando corazones dispuestos. Si tenés un corazón dispuesto, Dios te va a mostrar qué espera que hagas para tu plan personal para el próximo año que está por comenzar. Yo te animo que no dejes pasar y que comiences a orar diciéndole, Señor, ¿cuál es tu plan personal para mi vida? Y no te asustes, porque hay cosas que parecen increíbles, pero para Dios todo es posible. Hay algunos que dicen, bueno, tengo que comprar una casa, tengo que comprar un auto, pero la economía, ni mi sueldo, ni mis ingresos no me dan. Quiero decirte algo, quiero que escuche bien. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y para el que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria a Dios. Él lo puede. Lo que las limitaciones económicas del tiempo que vivimos, para Dios no es un impedimento. Él va a hacer grandes cosas. Anoche hemos estado escuchando testimonios de cosas que parecían imposibles, pero para Dios todo es posible. Tal vez estás luchando con una enfermedad por mucho tiempo y dijiste, bueno, ya mucho he orado, ¿será que para mí hay una salida? Para Dios todo es posible. Lo que nos sucedió en tanto tiempo ahora puede suceder porque Dios es un Dios ilimitado. Para el que cree, todo le es posible. El problema es creerle a Dios.
quiero concluir. Desde hace varios años, cada que está por terminar un año, le comienzo a pedir, Señor, ¿qué planes tenés para mí el año que viene? ¿Cuáles son? Y eso me ayudó a realizar muchos planes que si no me los habría propuesto y preguntado, jamás los habría hecho. Quiero ponerte un ejemplo. Tenía unos libros postergados por mucho tiempo y en uno de los fines de años pasados le dije, Señor, ¿tenés algún proyecto personal? Sí, me dijo el Señor. ¿Hace cuánto tiempo que tenés material para editar libros? Ay, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Me ayudarías? Siempre te quise ayudar, pero vos siempre estuviste demorado. Y ese año dije, este año voy a empezar a editar los libros. Me ayudó a editar 5 libros. Si no me los hubiera propuesto, nada hubiese ocurrido. Yo quiero decirte algo para finalizar. Si no le preguntas al Señor cuál es el plan personal para tu vida y no te pones a luchar con el poder y en el nombre de Jesús, tus planes siempre van a quedar en el tintero. Nunca se van a hacer real. Pero si este año le decís, Señor, este va a ser mi gran año. Yo voy a hacer cosas que tal vez estuve postergando por 10, 20 o 30 años. El próximo año será tu año para la gloria de Dios y para bendición de tu vida. Así que te animo a hacer la siguiente oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor te lo va a declarar y a fin del próximo año vas a dar testimonio diciendo, este año el Señor me ayudó a lograr cosas que parecían imposibles, pero que como para Dios nada es imposible, te lo quiere conceder si les podés creer. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.